Espectadores de M95 Televisión, estamos hoy jueves con ustedes, ya saben, para abordar la actualidad política de Marbella y San Pedro Alcántara. Estamos con José Bernal. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. José Bernal, como saben, es portavoz del Grupo Municipal Socialista, secretario general, parlamentario andaluz y muy pronto candidato también a la alcaldía, porque bueno, no hay nadie, en fin, está hecho prácticamente su candidatura. Bueno, yo creo que quizás lo más correcto sería de que tengo el apoyo cerrado de los militantes y no que no hay nadie más, porque suele que parece que es la única opción, ¿no? Es cierto, bueno, suena un poco el apoyo de la militancia en Marbella y en San Pedro a mi persona para que vuelva a ser el candidato. Y bueno, yo lo agradezco enormemente y simplemente eso es lo que me da todavía un rango más de responsabilidad cuando uno sabe que tiene las agrupaciones de Marbella y de San Pedro, que son más de 500 militantes, y la amplia base de los simpatizantes en nuestra ciudad, un apoyo cerrado y un ánimo continuado para este proyecto que yo ya comencé a encabezar en las últimas elecciones municipales, pero que ahora ya ha tomado forma, tiene además unos cimientos muy fortalecidos y nos encontramos en un momento de entusiasmo, no solamente con ganas, sino con la predisposición de gobernar el próximo Ayuntamiento de Marbella en la próxima legislatura. Bueno, pues hasta entonces quedan asuntos por abordar, cuestiones del día a día, y queríamos comenzar hoy hablando del último pleno ordinario que se celebró el pasado viernes en el Ayuntamiento de Marbella, donde hubo una serie de medidas, de propuestas fiscales. Una de ellas tenía que ver con el IBI, ¿no? ¿No es así? Bueno, hubo varias propuestas fiscales, quizás la principal, la del IBI, donde tuvimos un debate enriquecedor, donde nuevamente el Partido Socialista, y además fui yo quien lo defendió, estuvimos al lado de los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara, estuvimos defendiendo los intereses de mis ciudadanos, de los ciudadanos de nuestra ciudad, y sobre todo defendiendo a aquellos que son los que en peor momento están pasando debido a la crisis. El Partido Popular intentó llevar una medida al pleno del ayuntamiento que no era más que otra mentira más de las mentiras a las que nos tiene acostumbrado el equipo de gobierno del PP y la señora Muñoz. Llevó al pleno el anuncio de la bajada del IBI cuando es rotundamente falso. Y en mi intervención lo dejé además muy claro, lo expliqué de una forma diáfana. El año pasado, en el año 2013, cuando el Partido Socialista llevamos nosotros a aquel pleno 12.000 firmas de vecinos de Marbella y San Pedro pidiendo que tenían que bajar el IBI, anunciaron una bajada del impuesto. En el año 2014, y eso todos los que nos están viendo son testigos, en el año 2014 nos hemos encontrado que los recibos del IBI han aumentado. Hemos pagado más de IBI que lo que se pagó en el año 2013, y más de IBI en el 13 que lo que se pagó en el 12, y más de IBI en el 12 que lo que se pagó en el 11. Desde el 2011 hasta el 2014 han sido 45 millones de euros de más lo que se ha recaudado. Y eso ha ido directo a los bolsillos, en las economías de las familias de Marbella y de San Pedro. Bueno, pues el Partido Popular anuncia una bajada del IBI. Y yo le vuelvo a decir en el pleno lo mismo que le dije hace un año. Es rotundamente mentira. Los recibos para el próximo año o van a ser iguales o van a ser más caros. Si el valor catastral vuelve a subir el año que viene un poco más del 10% y el IBI baja un 10%, nos encontramos que los recibos terminan unos pagando lo mismo que este año y otros pagando un poco más que este año. Por lo tanto, rebaja ninguna. Y como se suele decir, eso está negro sobre blanco. El informe del interventor, el informe del estudio económico del propio ayuntamiento revela que el año que viene, el año 2015, el Ayuntamiento de Marbella recaudará 123 millones de euros, 200.000 euros en IBI. En este año, en el año 2014, el Ayuntamiento de Marbella ha recaudado 122.700.000 euros de IBI. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene se recaudará 500.000 euros más. Por lo tanto, como yo bien le expliqué, o le preguntaba, mejor dicho, a la señora Muñoz, explique usted a los ciudadanos
¿Cómo? Bajando el IBI vas a recaudar más dinero por IBI. Pues es tan fácil como que aunque ellos bajen porcentualmente el tipo impositivo, el valor catastral sube y nos encontramos con que los recibos o se pagan igual o más del 30% de las viviendas van a pagar aún más. Y nosotros no defendíamos eso, con lo cual nos negamos a votarlo. No votamos ni a favor ni en contra ni nos abstuvimos. O sea, nos negamos a votar una medida electoralista, una medida además a consecuencia de la presión del Partido Socialista que hemos estado todo el verano. Mientras el PP estaba de vacaciones, mientras la señora Muñoz estaba dándose una vuelta por los fiordos, nosotros estábamos en la calle, diciéndole a los vecinos que nosotros íbamos a defender sus intereses en esa subida brutal del IBI y que firmaran. Y han firmado. Pero han firmado, el año pasado firmaron 12.000, pero tenemos casi 20.000 firmas de vecinos y de no empadronados del municipio que tienen aquí viviendas que han firmado para decirle a este ayuntamiento que está cometiendo una barbaridad. Y yo le decía a la señora Muñoz que además tiene que contemplar la situación económica que tienen las familias en Marbella, que es muy dura, que aquí hay gente que no puede pagar el IBI no porque no quiera, sino porque no puede, porque materialmente no puede, porque no pueden pagar la hipoteca, porque sabe que quizás esa vivienda se la va a quitar el banco, porque no pueden pagarla. Y encima le pones un IBI brutal que ahoga, que asfixia aún más a esas familias. Por lo tanto, nosotros pedíamos una mesa para evaluar la situación del impuesto y además para que se repartiera de una forma más equitativa en cuanto al pago, porque no se contempla la situación económica de las familias que viven dentro de una casa, porque yo he puesto infinidad de ejemplos en el pleno del Ayuntamiento de Marbella de personas mayores que están pagando 600, 700, 800, 900 euros de IBI y están cobrando una pensión de 400 y pico euros. Si esa persona tiene que pagar el IBI, ¿qué come ese mes? ¿Qué come en 2 meses? ¿Cómo paga la luz? ¿Cómo paga el agua? Brutal. Impuesto municipal de este ayuntamiento que se le ha dado a una concesionaria. ¿Cómo paga el saneamiento, que es un nuevo impuesto que se han inventado? Y ahora hablaremos de cuando llueve un par de horas en Marbella, que es lo que están haciendo con nuestro dinero que pagamos con un impuesto de saneamiento. ¿Cómo van a salir adelante esas familias? Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos al ayuntamiento es, uno, la bajada del IBI, pero la bajada del recibo, que no nos jueguen, que no nos engañen, porque estas son las medias verdades, que las medias verdades es la peor de las mentiras. Yo bajo el IBI, no, usted baja el IBI y sube el valor catastral, y como baja el IBI y sube el valor catastral, pues la gente termina pagando más. Por lo tanto, estás mintiendo. 1. 2. El IBI es un impuesto municipal que lo pone el pleno del Ayuntamiento de Marbella, impuesto por el gobierno municipal del Partido Popular de la señora Muñoz, y cuya recaudación al 100%, es decir, todas, 123 millones de euros, va a las arcas del Ayuntamiento de Marbella. Y además estamos en el año 2014 a punto de entrar en el año 2015. Que dejen de hablar de Zapatero, que sería el culpable del fin del mundo. Yo no digo que no, pero Zapatero no tiene absolutamente nada que ver con el cobro del IBI, que no nos engañen. Yo lo que le pido a la señora Muñoz, y con estas palabras se lo dije en el pleno del ayuntamiento, que no tratara como tonto a ninguno de mis vecinos, a ninguno. Que el IBI es un impuesto municipal, que estamos en el año 2015, que Zapatero se fue en el año 2011. Que el IBI es un impuesto municipal, que todo lo que se recauda por el ayuntamiento, por lo tanto ni Zapatero ni Rajoy. Solo y exclusivamente la señora Muñoz es la que ha subido un impuesto que recaudaba en el año 2011 80 millones de euros y ahora va a recaudar 123 millones de euros. 45 millones de euros en tan solo 3 años. Eso es solo y exclusivamente un impuesto de la señora Muñoz que ha cargado sobre las espaldas de los que peor lo están pasando. Porque hasta las bonificaciones no se contempla la situación económica. A ti no te dan una bonificación en el IBI en función de si eres un jubilado, si eres una familia que no tiene ningún tipo de ingreso, si eres una familia que está en riesgo de exclusión, si tienes una vivienda que te la van a quitar, no, solamente puro y duro.
te damos una bonificación irrisoria. No llega ni a 300.000 euros de bonificación total para el municipio entero cuando se recauda 123 millones, ¿eh? Pero bueno, una bonificación irrisoria, pero se da solo y exclusivamente por el valor catastral de la vivienda. Pero mira, el valor catastral de la vivienda, que además el metro cuadrado, dependiendo del sitio, por eso no se tendría que dar la bonificación. Que compute, yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver en qué situación se encuentran las familias que viven dentro de esas viviendas, porque nos interesa cobrar ese impuesto y no nos interesa ahogar y asfixiar más a familias que lo están pasando verdaderamente mal. Y esas son nuestras propuestas, esa ha sido nuestra defensa. Que yo entiendo que no lo pueda comprender la señora alcaldesa o el señor Romero, que lo estaba defendiendo, que es el portavoz del Partido Popular. ¿Y sabes por qué? Porque ninguno de los dos viven en Marbella. Porque no tocan la realidad. Porque no sabe lo que está pasando la gente de la calle. Porque no sabe a la ruina que están yendo los pequeños negocios en esta ciudad. Porque desconocen que se pagan muchos impuestos, porque ellos no lo pagan de su bolsillo, porque una vive en una mansión en Benaví, porque el otro vive en su casita en Málaga capital, donde le prestan su servicio. Porque no saben, porque desconocen el esfuerzo tan importante que tienen que pagar el IBI. Esa vivienda de la señora alcaldesa de 5 millones de euros en Benaví, no sé cuánto pagará de IBI, pero estoy seguro que paga mucho menos de IBI de lo que pagaría si la tuviera en Marbella. Pero quizás ella, que tiene una vivienda de 5 millones de euros, se puede permitir pagar el IBI por sus circunstancias personales. Pero hay gente que no se lo puede permitir, que lo están pasando mal, que no llega a final de mes. Y son sobre los que nosotros nos preocupamos. Por lo tanto, al próximo pleno vamos a insistir otra vez con el IBI. Y vamos a llevar una medida de bonificación, no de subvención. Subvención es otra historia. Nosotros hablamos de bonificación, de ayudas a los que peor lo están pasando, basado en el IRPF, en la gente que no tienen ingresos, en aquellos que tienen trabajos cuyos ingresos además los siguen dejando en una situación de empobrecimiento, aquellos que tienen trabajo cuya situación laboral hace que no estén cobrando. ¿Cómo van a pagar un impuesto si no te están pagando en tu trabajo, porque además tú sabes que está abocado al cierre? Bueno, pues esa es la gente a la que nosotros tenemos que ayudar y que apoyar, y no asfixiarlo y ahogarlo. Le digo a la señora Muñoz que los que más tienen son los que más tienen que pagar, y los que menos tienen son a los que hay que apoyarlo y ayudarlo. Ellos hacen esto al revés. A los que menos tienen, que es la mayoría de los ciudadanos de Marbella, lo machacan con un impuesto brutal como es el del IBI. Y a los que más tienen, pues les saca una serie de prebendas para que a lo mejor les terminen arreglando sus barrios y le pongan vallitas para que no puedan entrar en sus urbanizaciones particulares y exclusivas, que son las que las casitas valen más de 1 millón, 2 millones o 3 millones de euros. Bueno, pues yo creo que quien tiene una vivienda de 3 millones de euros o de 5 millones de euros como el de la alcaldesa se puede permitir pagarse determinadas cosas. Pero quien tiene una vivienda para que su familia viva debajo de un techo, a esos hay que ayudarle, porque eso es la razón por la que algunos estamos en política. Pues, señor Bernal, vamos a continuar con asuntos que también se vieron en el Pleno, y es que por primera vez en casi 2 años ustedes pudieron debatir una moción de las 16 o 17 que habían presentado. Bueno, eso es algo novedoso, ¿no? Vamos a hablar de la moción. Pero aparte de la moción que nosotros llevamos, yo lo que quiero también es que se hable, que se tome en cuenta la realidad que hay en el Pleno del Ayuntamiento de Marbella. Nosotros del Partido Socialista, desde hace 2 años, que fue cuando llevamos la última moción, hemos podido llevar, pues no te exagero, si entre casi 300 propuestas en forma de moción, de mejoras para la ciudad, de peticiones de colectivos ciudadanos, de peticiones de vecinos, de planificaciones para Marbella y para San Pedro, de valoraciones y proyectos hechos por asociaciones de determinados sectores económicos, educativos, sociales. O sea, una carga impresionante de propuestas que siempre nos la terminan votando
en contra en las comisiones y que no dejan que lleguen al pleno. Dejaron que llegara una a pleno, que parecía que era, como se suele decir, de cascarilla cuando jugábamos los niños, porque parecía que era una emoción que no tenía mucho sentido. Sí la tenía, ¿no? Con mucha carga política. Hacía 2 años que no llevábamos ninguna. Las últimas que nos permitieron, mejor dicho, llevar a pleno, hace 2 años fue la creación de un museo didáctico para los niños de los colegios de esta ciudad, a coste cero además, no costaba dinero. Se aprobó y no se hizo. Y en esta nosotros lo que pedíamos es que se llevara a cabo el acuerdo entre Televisión Española y el Ayuntamiento de Marbella, que se firmó hace 1 año y medio. Hace 1 año y medio la señora Muñoz se fue a Madrid, pagado por todos, con su equipo de televisión, con sus asesores, con sus guardaespaldas, séquito completo, y firmaron un supuesto acuerdo con el director de Televisión Española, que además acaba de dimitir porque creo que ha hecho el agujero económico más grande de la historia de Televisión Española. Y firman un acuerdo para la promoción de Marbella, por lo cual Marbella iba a tener episodios y capítulos exclusivos en cuanto a la promoción de la ciudad, iba a tener programas específicos de Marbella y de San Pedro de Alcántara en la televisión española, iba a tener apariciones relacionadas con el tiempo y con el clima de la ciudad, y además Televisión Española iba a tener unas oficinas con un punto para la realización de informativos en nuestra ciudad, que cedía el Ayuntamiento de Marbella. Pasado 1 año y medio, ni hemos tenido programas exclusivos, ni hemos tenido capítulos exclusivos en programas que se estaban llevando a cabo sobre diferentes cuestiones de los municipios de España. Solamente, y así lo dijo la concejala de prensa o de propaganda, o como se llame en el equipo de gobierno, hemos tenido 3 apariciones en el tiempo en Televisión Española en 1 año y medio. 3 apariciones ha aparecido la palabra Marbella en el tiempo de Televisión Española en los diferentes programas en 1 año y medio, lo cual me parece ridículo por ser Marbella. Y además, para colmo del incumplimiento del acuerdo, ese punto para los informativos de Televisión Española pues es inexistente, porque no se ha hecho ningún tipo de informativo desde la ciudad, ni se ha incorporado noticias propias de Marbella o de San Pedro en los informativos de Televisión Española. Por lo tanto, un incumplimiento de un acuerdo que nosotros hemos pedido en el Pleno que se ratificara y que lo ha votado en contra el Partido Popular, lo cual ya es el colmo del absurdo, porque el acuerdo fue entre el Ayuntamiento de Marbella y Televisión Española, gobernada por el Partido Popular. Nosotros pedimos que ese acuerdo que firmaron, que se cumpla por el bien de la imagen de Marbella, y lo han votado en contra. O sea, ellos votan en contra de cumplir un acuerdo que ellos mismos firman, para que veas tú el poco amor que le tienen a esta ciudad y lo absurdo. Pero yo llevaba esa moción para además dejar constancia del engaño continuado en los medios de comunicación de la señora Muñoz principalmente. Y le dije, saqué la imagen, no me lo traigo, no lo tenía que haber traído, porque además nos viene bien, ¿no?, comunicar esa fotografía. Saqué la imagen de la firma del acuerdo, de un acuerdo que no se cumplió, en portada de periódico. Pero también se firmó un acuerdo para el arreglo de los accesos de la 340 antigua actual a 7, con fotografía de la señora Muñoz y la ministra en Madrid, hablando de una partida inicial de 2 millones de euros para arreglar de forma inmediata el acceso de Río Real y que iba a estar listo en este verano. Ni presupuesto, ni licitación, ni ejecución de obra. Mentira. Pero sí se vendió la fotografía en la portada del periódico. Y ocurrió exactamente igual. Un acuerdo alcanzado en los mismos términos para poner los espigones, 5 millones de euros. Obra que comenzaba ahora en el mes de septiembre, después del verano. Ni licitación, ni cabida en los presupuestos generales del Estado, ni por supuesto ejecución, ni planteamiento ninguno que se vaya a llevar a cabo. Pero sí se sacó la fotografía en la portada del periódico anunciando lo que se esforzaba el Gobierno de España. Pero también hubo una reunión con el señor Beteta, el secretario de Estado
de funcionarios y tal. Además, donde se planteaba una serie de medidas para la generación de empleo en Marbella con el gobierno de España. ¿Sabes quién ha sido el único que ha puesto dinero para los planes de empleo en la ciudad? La Junta de Andalucía. En este año más de 4 millones de euros. El plan de empleo de joven hasta 30 años, el plan de empleo de más de 30 años, el plan de empleo, el que se está llevando a cabo del decreto de exclusión. Más de 4 millones de euros solo para Marbella, para el ayuntamiento, además, para que no se queje la señora Muñoz. Mire usted, ahí tiene los 4 millones de euros, contrate usted. Lo ha puesto la Junta de Andalucía. El gobierno de España, 0 euros para Marbella en materia de empleo. Pero se sacó la fotografía y estaba en la portada del periódico, en la apertura de los informativos de televisión y en la apertura de los informativos de radio. Yo lo que quise poner de manifiesto es que todo es una propaganda, pero es mentira. Todo es una propaganda, pero es mentira. Yo le dije que solamente había una fotografía que se había cumplido, que era una fotografía que fue a Madrid, nuevamente, con el director general de la policía para la oficina de hacer el carné de extranjero, que lo inauguraron los otros días. Por cierto, está sin terminar, solamente se ha inaugurado la mitad, la otra mitad no se ha hecho, por un valor de 200.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Marbella ponía 100.000 euros y encima el edificio. Ridículo, teniendo en cuenta lo que hasta la saciedad ha repetido la señora Muñoz, que Marbella es la ciudad de Andalucía que más paga de impuestos de sociedades y una de las que más paga de impuestos de IRPF, y el gobierno de España no mandaba nada. Bueno, pues llevamos 3 años en el que el gobierno de España, ese que recauda el IRPF cuando vamos a pagar Hacienda, ese que recauda todos los impuestos de sociedades, de tantas sociedades como hay en Marbella, ese gobierno de Mariano Rajoy, aquí solamente se ha gastado 100.000 euritos. 100.000 euros, que es menos de lo que gana el señor Carlos Rubio al año. 100.000 euros en Marbella en 3 años. Y como comprenderá, nosotros no podemos, ni mucho menos estar silenciados con ellos, porque se nos engaña, porque se nos enseña fotografías de carácter propagandístico diciendo que se van a hacer cosas que no se hacen. Por lo tanto, se nos miente. Se nos coge el dinero de los bolsillos para pagar los impuestos, los de Marbella y los de España, y seguidamente se nos miente porque lo que se dice que se va a hacer nunca se termina haciendo, ni aparece por ningún lado. Y por lo tanto yo lo que le pedía era respeto a una ciudadanía que ya está harto de que les mienta y harto de pagar. Vamos a seguir hablando de este pleno porque al final en el turno de robos y preguntas ustedes llevaron una serie de propuestas, de solicitudes que habían hecho los vecinos. Y una de ellas, bueno, muchas de ellas, la mayoría se referían al saneamiento y a las conducciones de agua, ¿no? Bueno, es que ha vuelto a ocurrir. Fíjate, nosotros llevábamos en el Partido Socialista desde primavera advirtiendo, después de aquella lluvia, que había que acometer la limpieza del alcantarillado, que había que acometer las mejoras de las pluviales y que había que hacer un plan verdadero de saneamiento. Pero sobre todo insistíamos mucho con el alcantarillado y también con dejar con salida suficiente para que no ocurriera ninguna desgracia algunos puntos del municipio que cada vez que llueve son piscinas. Bueno, pues no han hecho absolutamente nada. En verano no han hecho nada. Han comenzado el otoño y no han hecho nada. Ya cayó 4 gotas y lo hemos visto en la situación en la que nos hemos visto. Han caído 4 gotas y nuevamente se ha inundado la bajadilla, que se inunda cada vez que llueve y que no le ponen solución. Cuando nosotros hemos propuesto incluso la solución, que es muy fácil y muy barata, no lo soluciona. Se ha inundado nuevamente el puente Málaga, y eso cada vez que llueve, pese al dinero que se gastó en la obra de la calle Espeñuela, eso cada vez que llueve es un río, porque no se acometió la obra como se tenía que haber acometido, y porque nuevamente están ciegas todas las alcantarillas, totalmente ciegas. Y nosotros estamos pagando un impuesto de saneamiento creado por la señora Muñoz, que se lo dio a una empresa privada que se llama Hidralia, que nos ha costado a los marbelleros y a los sanpedreños un dineral que lo tenemos que pagar todos los años.
que se ha privatizado, que no lo hemos pagado nunca, que hemos empezado a pagarlo desde hace 3 años. Y ese impuesto de saneamiento no estamos viendo resultados, porque no arreglan el alcantarillado, porque no están arreglando el saneamiento, porque vuelven a juntar las pluviales con las fecales y porque hemos visto cómo en el mes de septiembre, donde todavía se atrae a muchos turistas para que vayan a nuestras playas, la salida de la zona de la Barbacana era de vergüenza, donde tenemos fotografías de determinados animales roedores muertos a pies de playa y de muchas aguas fecales con todo lo que arrastran las aguas fecales. Nosotros estamos pagando un impuesto para arreglar eso. ¿Por qué no lo arreglan? ¿Por qué siguen pinchando las aguas fecales y las desvían al río para que cada vez que llueva ocurra eso? ¿Te puedes imaginar qué imagen se ha llevado las personas que han estado paseando por ahí de otras ciudades, que han dicho, he estado en Marbella paseando y mira las fotografías que me traigo de lo que ha salido porque anoche estuvo lloviendo, pero al día siguiente hacía un sol de escándalo y quisieron pasear por nuestro paseo marítimo en nuestra playa? Eso no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Por lo tanto, nosotros le trasladamos las quejas y la obligación a la concesionaria de que tenga que acometer esas obras. Pero aquí parece ser que todo el dinero de esas concesionarias, del impuesto que nosotros pagamos, se han destinado a un par de obritas de embellecimiento, más preocupados en qué tipo de suelo o de baldosa se iba a poner y en qué tipo de farolas se iban a colocar, como en la zona de Miguel Cano, que en arreglar lo verdaderamente preocupante, que era el saneamiento, para lo que se paga ese impuesto. Ese impuesto, yo entiendo que la señora Muñoz, todo lo que se haga debajo de tierra, como no le da fotografía porque no se ve, no quieres hacerla, pero es que son necesarias, son necesarias. Por lo tanto, la obra de Miguel Cano, que nos ha costado un pellizco importante de nuestro impuesto de saneamiento, tenía que haber destinado solo y exclusivamente al saneamiento, y la parte de arriba que se pague con otra partida, porque hay muchas zonas en el municipio que necesitan que se arregle de una manera inmediata las acometidas de saneamiento para que no ocurra lo que ocurrió. Pero hubo más cosas todavía en el ruego preguntas. Mira, una propuesta que hizo Izquierda Unida: la limpieza de los alrededores del Trapiche del Prado. Una parcela que es municipal por cesión, por lo tanto los responsables de la situación de esa parcela es el Ayuntamiento de Marbella. Pedían que se limpiara, porque es que es un peligro, como muchas otras parcelas municipales que hay. Es un peligro para los vecinos, que tenemos nosotros una flora que a esta altura del año está seca y que puede ocurrir cualquier catástrofe debido a un incendio. Bueno, pues no lo limpian, donde además hay un edificio histórico que está dentro del catálogo general de patrimonio histórico de Andalucía, como es el Trapiche del Prado, que poco a poco se está viniendo abajo, que vamos a perder un edificio simbólico del pasado de Marbella, porque el ayuntamiento no actúa, no limpia. Pero, cuidado, que a los trabajadores de la renta básica, este ayuntamiento los envía a limpiar parcelas privadas. Y nosotros lo hemos denunciado, porque nos lo han denunciado los vecinos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Que las parcelas que sean privadas y cuyos dueños no quieran limpiarlas, el ayuntamiento las limpie y les pase la facturación. Pero yo quiero, y lo he pedido así en el pleno del ayuntamiento, en primer lugar, todos los avisos para limpiar las parcelas privadas de Marbella. En segundo lugar, el aviso de que el ayuntamiento va a acometer la limpieza de esas parcelas por una cuestión de salubridad. En tercer lugar, el acta de los hechos, es decir, cuándo se ha limpiado, cuántas personas necesitan para limpiarlo, qué material se ha limpiado, qué cantidad de basura se ha sacado. Y después, el que la factura se haya virado al causante, en este caso al propietario de la parcela, porque ese es dinero público, es dinero de todos, son recursos nuestros, y ese dinero tiene que volver a las arcas. Pero eso lo tienen que hacer trabajadores municipales, no de la renta básica. Pero, igual que se solucionan las cuestiones de insalubridad de parcelas privadas, por las cuales se preocupan mucho algunos concejales de este ayuntamiento, también tienen que arreglar las parcelas públicas, que son de todo y que el responsable es el ayuntamiento. Pero yo quiero la factura de las parcelas privadas,
Porque tengo la sensación, Sonia, de que la vamos a cobrar. Porque la hemos pedido. Porque la he pedido yo personalmente. Porque he pedido que se... Tengo la foto de las parcelas privadas que se han limpiado. Porque he pedido que eso se tiene que pagar. Porque es dinero de todos. Porque con el dinero de mis impuestos, con el dinero del impuesto del IBI, de esa familia que no lo puede pagar porque lo van a echar de su casa, no se puede gratuitamente limpiar parcelas privadas de gente que tiene dinero. No se puede. Por lo tanto, se van a cobrar. Porque yo ya lo he advertido que quiero la factura y que quiero además verla si se le vira y por supuesto ponerlos como deudores de esta ciudad a aquellos que se le han limpiado las parcelas obligadamente y que por supuesto las tienen que pagar. Y en el mismo caso yo también entré en el asunto de las grúas, que es algo que yo quiero manifestar aquí para que sepa todo el mundo la postura del Partido Socialista y la mía en particular. Porque en este pleno del Ayuntamiento de Marbella no me han respondido a una cuestión que es de justicia. No me han querido responder pese a que yo pregunté por la situación de la obra. Yo quiero que todo el mundo sepa que el servicio de grúa vuelve a salir a concurso, que supone casi 12 millones de euros para una entidad privada que va a cobrar el Ayuntamiento de Marbella por la explotación del servicio de grúa en los próximos 6 años. Casi 12 millones de euros que va a obtener el Ayuntamiento de Marbella con ese concurso. En el pliego de condiciones, los 22 trabajadores de esa empresa no se contempla que en caso de finalización o en caso de ruptura del contrato, de rescisión de ese acuerdo entre el ayuntamiento y la concesionaria, esos 22 trabajadores tienen que pasar a formar parte de la plantilla municipal. Eso fue un acuerdo en Junta de Gobierno de febrero del año 2008. Y un acuerdo de Junta de Gobierno de febrero del año 2008 porque así lo sentenciaba un tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de esos 22 trabajadores que tenían y tienen el derecho de la cobertura municipal en el caso en el que se quedan desatendidos por la concesionaria. En este pliego de condiciones, el Ayuntamiento de Marbella dice que en caso de cesarse el acuerdo con la concesionaria, en caso de que la empresa que lleve el servicio de grúa rescinda su acuerdo por el motivo que sea, esos 22 trabajadores, el Ayuntamiento no se harían responsables de ello. Nosotros hemos pedido en el Pleno del Ayuntamiento, y lo vuelvo a repetir, no me ha contestado ni la alcaldesa ni el responsable del ramo, que es el señor Romero. Nosotros hemos pedido que dentro del pliego se tiene que incluir el que el Ayuntamiento tiene que asumir como marca una sentencia, lo vuelvo a repetir, esto es de justicia, esto no es de antojo de nadie, a esos 22 trabajadores. Y si no cabe la posibilidad de reflejarlo en el pliego por la altura en la que nos encontramos el concurso, que se lleve a cabo el mismo procedimiento que se llevó en el año 2008. Que en la próxima Junta de Gobierno, y eso lo voy a pedir yo en el próximo pleno, vía moción, en la próxima Junta de Gobierno local se contemple la asunción de los 22 trabajadores de la grúa municipal en caso de rescisión de contrato, tal como se acordó en Junta de Gobierno local en el año 2008, tal como dictaminaba una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía. Que son 22 familias que en estos momentos otra vez están en una situación de incertidumbre debido a un pliego que no le da respaldo, 22 familias en un momento de crisis, después de haber hecho un sacrificio importante por esta ciudad, a los cuales hay que respetarles su derecho, porque eso es el derecho que ellos tienen adquirido y la obligación que nosotros tenemos cuando estamos trabajando en lo público. Pues ya para concluir vamos con una última cuestión, y es una propuesta que han hecho ustedes de presupuestos participativos. Ustedes van a iniciar una campaña, me imagino que muy parecida a la que ya hicieron del IBI, ¿no?, para recoger pues demandas de los barrios y de los ciudadanos. Bueno, eso era un compromiso que había adquirido el Partido Popular y nunca cumplió, que además fue a propuesta nuestra del Partido Socialista. Si se crean los distritos, y ya hablaremos de los distritos, nosotros esa concepción de distrito tal como está configurada en este momento no lo compartimos, porque esto es despilfarro. Los distritos además no cuadran
con el sentido histórico de los barrios de Marbella y de los territorios del término municipal. Los distritos dividen por una calle y hay calles en las que los números pares son de un distrito y los números pares son de otro distrito. Eso creemos que divide y no que une. Confunde a los vecinos porque un barrio, como puede ser, no sé, Pulla, tiene medio barrio pertenece a un distrito y el otro medio barrio pertenece a otro distrito, con lo cual confunde además a la ciudadanía. Y además, al haber 9 distritos, pues están generando como un mínimo de 9 cargos de confianza más de las arcas municipales, que además tampoco sé muy bien cuál es el trabajo que hacen. Y te lo digo para ponerte un ejemplo, ¿eh? O sea, Málaga, que tiene 600.000 habitantes, que es 5 veces más grande que Marbella, tiene 11 distritos. Por lo tanto, Málaga tiene 11 distritos y Marbella tiene 9 distritos. Nosotros eso no lo compartimos, pero independientemente de que no compartamos esa división, porque creemos que eso es despilfarro, eso es mal gasto, eso es mala gestión, y eso además complica y pone más trabas a aquellos que quieren solucionar cuestiones particulares, que son los vecinos de este municipio. Nosotros lo que pedimos o nos comprometieron es que cuando se crearon los distritos los vecinos iban a participar, pues no los amiguetes, los vecinos. Iban a participar con algo que se llamaba los presupuestos participativos. Iban a participar con una partida presupuestaria para cada uno de los distritos, que serían los barrios, donde los vecinos iban a tener la posibilidad, de forma democrática, de decidir dónde se iba a gastar ese dinero. El dinero podría ser mucho o poco, pero iba a estar en la decisión de los vecinos el plantear dónde quieren gastarse ese dinero. Si los vecinos de la Plaza Toro se le iba a destinar 100.000 euros para acometer determinadas obras, que fuera la decisión de los vecinos. Los vecinos deciden arreglar un jardín, deciden hacer unas pistas de fútbol sala con ese dinero, o deciden trocear dinero y poner 20 papeleras, poner carteles de aviso, que fuera una decisión de los vecinos, como se hacen los presupuestos participativos, con la ayuda, como no podría ser de otra forma, de un proceso democrático para que la gente pudiera decidir lo que quisiera. Bueno, eso no ha ocurrido. Al final, nuevamente, el rodillo del Partido Popular, el concepto de que ellos lo hacen todo muy bien y que no hay que contar con el pueblo absolutamente para nada. Participación, cero, nulo. Transparencia, cero, nulo. Por lo tanto, nos encontramos que no existen presupuestos participativos, que te dicen, es que en tu barrio, en el distrito 8, nos vamos a gastar 100.000 euros. Pero no sabemos si son 100.000 euros o no. No sabemos en qué se lo van a gastar, lo deciden unos cuantos. Y después te dicen, no, se lo hemos consultado a la presidenta de la asociación de vecinos de no sé dónde, que con todo el respeto del mundo no representan a los vecinos. Puedes representar a los que están asociados en la asociación de vecinos, pero no representa lo que verdaderamente quiere la ciudadanía en ese barrio. Y a veces no conocemos los intereses de todos, porque cada uno tenemos nuestros ámbitos y nuestros gustos y nuestros problemas y nuestras soluciones, pero esos no son ni el ámbito, ni los gustos, ni los problemas, ni las soluciones de la gran mayoría de un barrio. Y esto no lo está haciendo el Partido Popular, nuevamente lo está haciendo a espaldas de los vecinos y además con trampa. Con trampa. Son como el plan de barrio. El plan de barrio es con trampa. Porque si hay una oblita, de esas que pueden hacer los servicios operativos, que lo harían muy a gusto, porque además son trabajadores eficientes, pero la señora Muñoz prefiere dársela a una empresa de Coín, o de Monda, o de Gualo, o de Laurín, con una furgoneta y cambia 4 ladrillos, que nos cuesta dinero, cuando no nos podría costar nada, solamente los ladrillos si lo hicieran los trabajadores municipales, que se prestan a hacerlo, que además quieren hacerlo. Pues cuando se hacen ese tipo de obras, cada uno lo mete en la partida que quiere. Que viene el señor de obras, dice esto del plan de barrio. Que viene el señor de los distritos, no, esto es de la partida de los distritos. Que viene el señor de operativo, no, es que esta es obra de urgencia, de emergencia, de tal. Y al final, pues que viene la alcaldesa y corta una cinta, ¿no?, y termina haciendo una obra municipal. Con lo cual, además, nos engañan, porque ni siquiera se gastan el dinero que ellos dicen que se van a gastar. Y además, cuando se lo gastan, tristemente, son con empresas de fuera y con trabajadores de fuera. La gran mayoría. La gran mentira de esos carteles que dice empresa local, que yo dudo que hasta ya sea una empresa local quien hiciera los carteles, fíjate lo que te digo. Esa gran mentira se la puede creer
la señora Muñoz, se lo puede creer los concejales interesados en algunas empresas en particular, y ahí que cada uno me entienda, o se lo pueden creer aquellos que están haciendo la propia obra, pero los vecinos no se lo creen. Los vecinos saben que los que están haciendo esa obra no son vecinos de ellos, los vecinos saben que además esa obra perfectamente la podría hacer el ayuntamiento porque algunas son unas cositas de arreglo muy sencillitas, con muy poquito material, que lo solventaría mucho más rápido un trabajador municipal, y los vecinos además saben que esto es solo y exclusivamente el beneficio y el interés de unos pocos, en contra del interés general de todos los ciudadanos, que a veces no piden ni siquiera que hagan eso. Pues señor Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Pues nada, gracias a ustedes, y cuando queráis, aquí estoy. Y a ustedes les vemos la semana que viene. Ya saben que pueden vernos los jueves a las 10 de la noche hasta ahora, los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 9. Muchísimas gracias.